la contaminación y recuperación posterior al ejercicio. La contaminación pues genera principalmente la contaminación del aire, de lo que vamos a estar hablando hoy, genera muchas muertes, muchos problemas por ahí ambientales. Esta contaminación del aire, según estimaciones del 2019, eh, a nivel exterior en las zonas, en las ciudades rurales de todo el mundo, provoca 4.2 millones de muertes prematuras, principalmente por temas cardiovasculares, temas de la glucosa, que afecta el tema de la homeostasis de la glucosa, daños en el ADN y probablemente pueda provocar ciertos cánceres. Nos vamos a estar centrando principalmente en el material particulado, que son estos contaminantes, que son pequeñas partículas que están divididas en partículas gruesas, finas y ultrafinas. Las partículas gruesas van de 2.5 a 10 micrómetros, es decir, son muy pequeñitas. Estas partículas usualmente no llegan hasta la parte final o la parte más distal de nuestro sistema respiratorio. Por aquí tenemos la cavidad nasal, la cavidad oral, tenemos la faringe y la laringe, aquí pegadita, tenemos la tráquea y tenemos los bronquios y bronquiolos y los alveolos, ¿sale? Estas partículas gruesas son un poquitito más grandes, se van a quedar principalmente en la cavidad nasal y en la faringe, ¿sale? No van a llegar hasta el tema de los pulmones como tal. Ya las partículas finas de 2.5 micrómetros, estas partículas se depositan más distalmente, es decir, un poquito más abajo en el sistema respiratorio, en los bronquios, bronquiolos, puede llegar a depositarse estas partículas y ahí es cuando ya nos puede afectar un poquito más en el tema de nuestra respiración. Las partículas ultrafinas, pues estas sí van a llegar, algunas van a llegar tienen la capacidad de entrar a los alveolos, ¿sale? Los alveolos ahorita lo vamos a ver que son esta parte del sistema respiratorio donde se da el intercambio gaseoso, ¿sale? Y pues va a afectar principalmente al ejercicio. Los contaminantes también se clasifican en gases, en dióxido de nitrógeno, que es un gas de baja solubilidad con la capacidad de penetrar en los espacios aéreos distales. Igual lo que comentaba, va a llegar pues al tema de bronquios, bronquiolos. El dióxido de azufre también es altamente soluble y sus efectos predominan en las vías respiratorias superiores. El ozono 3 es un potente agente oxidante, ¿sale? Que actúa en las superficies de las vías respiratorias, entonces puede afectar las estructuras, inflamar las estructuras de los bronquios, las membranas, por ahí este ozono 3. También tenemos el monóxido de carbono que puede afectar por ahí el tema de que si se pega la hemoglobina, sabemos que la hemoglobina transporta oxígeno, entonces si se pega la hemoglobina probablemente nos pueda provocar que esa hemoglobina no acarree tanto oxígeno, ¿sale? Entonces también el monóxido de carbono también es algo muy común, pero estos serían los más importantes por ahí. Los alvéolos están localizados en la parte final de los bronquios. Estos saquitos que vemos por ahí están rodeados por ahí de muchos vasos sanguíneos. Por ahí lo comentaba, que tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y es donde la sangre por ahí va a tender a oxigenarse, ¿sale? Después va al corazón para que sea bombeada la sangre oxigenada y así se repite el ciclo, ¿sale? Llega con dióxido de carbono a la sangre, se limpia, vamos a decirlo, con oxígeno y por ahí pues tiende a limpiarse, ¿verdad? A llenarse por ahí de los saquitos de oxígeno. El intercambio de gases en el alveolo va a ser algo bien importante. Los alveolos son cruciales para facilitar la entrada de oxígeno eh, a la sangre y la eliminación de dióxido de carbono, ¿sale? Lo que comentaba ya. Aquí algo bien interesante que pasa en las personas que tienen por ahí, que nacen en alturas más altas, tienen una difusión facilitada de oxígeno superior. Esto ya es como tal de haber nacido en lugares muy altos. Entonces es una adaptación que los que nacen en condiciones del nivel del mar más bajo, pues no van a tener,
¿sale? Esto es algo extra, ¿verdad? Que podemos ver por ahí los que nacen en condiciones hipóxicas van a tener esta adaptación de nacimiento, vamos a decirlo así, que tienden a oxigenar, si lo podríamos decir, más rápido su sangre. ¿Sale? Esto probablemente es porque nacieron en condiciones hipóxicas y les juega una ventaja al tema de atletas que nacieron en menores condiciones, eh, menor altitud a nivel del mar. Bueno, ya adentrándonos en el tema de la contaminación y el ejercicio, durante el ejercicio se ha mostrado en este metaanálisis de por ahí colaboradores chinos que el flujo expiratorio máximo mostró una disminución significativa, es decir, ¿qué es ese flujo expiratorio? Cuando nosotros exhalamos, sacamos, digamos, con cierta fuerza ese aire exhalado, ¿sale? Se vio que este aire exhalado era menor y también con menor fuerza, ¿sale? Esto probablemente porque había una cierta inflamación que impedía que se exhalara la misma cantidad de oxígeno que se inhalaba. Esto es lo que principalmente se encontró en el metaanálisis. No se encontraron otros resultados, principalmente fue lo que difirió de condiciones de sin contaminación y con contaminación en deportistas. Esto cambió el flujo expiratorio máximo, es lo que principalmente cambió. Ya si nos vamos a artículos por separado, según esta revisión sistemática, no como tal en resultados del metaanálisis, vamos a ver que hay un mayor riesgo de inflamación de las vías respiratorias y disminuciones en la función pulmonar. Esto es bien importante, ¿verdad? Si nosotros nos estamos ejercitando, pues esta inflamación no va a ser buena porque no vamos a tender a inhalar, bueno, nos va a costar un poco más de trabajo, como están nuestras vías respiratorias inflamadas, nos va a costar más trabajo pues inhalar ese aire con oxígeno, ¿verdad? Posibles cambios en la presión arterial, se vio que en personas que hacían ejercicio o en deportistas que hacían ejercicio, su presión arterial en reposo se aumentaba y su presión, pues, arterial también después del ejercicio, principalmente en mujeres, se veía alterada, aumentada. Entonces hay que ver también esa parte, la función de la arteria conductora sistémica. Estas arterias son arterias muy grandes que transportan gran cantidad de sangre, entonces se vio como esta vasodilatación disminuía, usualmente disminuía y eso afecta el flujo de sangre que pasa por esas arterias. Si pasa menos cantidad de sangre, o sea, está menos vasodilatada, probablemente no transporte mucha cantidad de oxígeno. Y también se veía una afectación en la función microvascular. Nosotros en las partes, digamos, donde acaban los vasos sanguíneos, hay otros vasos sanguíneos un poquito más pequeños que se les conoce como microvasculatura. Esta también es importante porque envía oxígeno por ahí a donde no pueden entrar los vasos sanguíneos más grandes. Entonces, esto por la contaminación también se vio afectado, esta función microvascular, estos pequeños vasos sanguíneos, probablemente lo decían por las especies reactivas de oxígeno que se aumentan con la contaminación, es algo bien importante por ahí. Otra vez, en estos estudios a nivel individual se veía que había una variedad más amplia de marcadores inflamatorios como citocinas, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, y otras proteínas relacionadas con la inflamación, proteínas C reactivas, CD63, CD40. Entonces, tal vez en el metaanálisis como tal no hubo diferencias, pero hay una cierta tendencia a presentar cierto ambiente o sí, cierto ambiente proinflamatorio dentro de nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio en un ambiente contaminado. ¿Sale? Entonces, por ahí eso va a afectar ciertamente a nuestra recuperación. Esto lo comparan con un ambiente no contaminado. Ahorita vamos a ir viendo, pues, estudios individuales. Altas concentraciones de partículas contaminantes, especialmente, pues, partículas que lo comentábamos ahí, pequeñitas, ultrafinas o finas, pueden tener un impacto negativo en el rendimiento del ejercicio y en la función cardiorrespiratoria durante la actividad física. ¿Sale? Sabemos que el sistema respiratorio pues está unido al sistema cardiovascular
para limpiar, ¿verdad? Para oxigenar esta sangre. Entonces es bien importante que los dos sistemas actúen adecuadamente y probablemente esta contaminación es esta parte donde tanto el sistema cardiovascular se ve afectado como el sistema respiratorio. Otro estudio, un estudio de investigación retrospectiva y observacional, es decir, se tomaron datos que ya pasaron, o sea, entre el 2010 y 2014, y datos de la calidad del aire correspondientes a ese periodo en universitarios de alto rendimiento de Estados Unidos, de la NCAA, de primera división, o sea, eran de muy buen nivel. Entre el 2010, ¿qué es lo que se hizo? Se recogieron estos datos, ver, esta participante compitió tantas veces o compitieron tantas veces en estas fechas, y también se investigó, por ejemplo, no sé, corrieron el 5 de marzo del 2010 y ese 5 de marzo del 2010 la contaminación del aire estuvo aquí, o la calidad del aire estuvo en aceptable, buena, mala, y se intentaron buscar esas relaciones, ¿sale? La relación entre la exposición a la contaminación y los tiempos de carrera, es decir, si en un ambiente contaminado, querían saber si tardaba menos, más, comparado con un ambiente o cuando el aire no estaba tan contaminado. ¿Qué se vio? Se vio un aumento significativo en los tiempos de carrera de 5 kilómetros principalmente, asociado con una mayor exposición repetida a partículas finas, ¿sale? De 2.5 micrómetros y el ozono durante los 21 días previos a la competencia. Entonces, por ahí se veía que había cierta contaminación en cuando había más contaminación, los atletas tardaban más en terminar esos 5 kilómetros, a comparación que cuando había menos contaminación, pues tardaban un poquito menos. Esto es algo que en cuestión del trabajo de running o el tema del correr, pues es algo que va a ver muy implicado el tema de la contaminación. Eh, bueno, por aquí otro por ahí una mini revisión, pues ve que las mujeres podrían ser más susceptibles a los efectos negativos de la contaminación del aire al hacer ejercicio. Esto es igual, hicieron lo mismo, esto lo sacaron por ahí de un estudio del 2002, me parece que hicieron lo mismo, vieron datos de maratonistas mujeres y vieron que cuando había un ambiente más contaminado, las mujeres pues tardaban un poquito más en terminar el ejercicio, bueno, la maratón, ¿verdad? Estudios en atletas son escasos, a menudo se realizan en condiciones de baja contaminación. En atletas, ¿qué se refiere esto? Que muchas veces los atletas, pues cuando van a competir en una maratón, pues se hace por ahí que no haya tráfico, ¿verdad? Que se hace un domingo, se hace un sábado incluso, en los días donde hay menor tráfico, entonces no se puede como tal, ¿cómo se puede decir? Estudiar al 100% durante la competencia, de cómo los está afectando, porque como tal no se dan las condiciones adecuadas de contaminación, ¿sale? Es por eso que con los estudios en atletas por ahí son bien escasos, son estudios por ahí de atletas de alto nivel, pero no de atletas de élite o de mayor nivel, ¿verdad? El ejercicio por ahí por sí mismo causa cambios inflamatorios en las vías respiratorias. Esto es completamente normal, es un proceso de adaptación normal. Por eso es que no se puede saber si los cambios son inducidos por el ejercicio o como tal causados por los contaminantes. Esto lo dice claro esta revisión, dice, no hay como tal un factor como de daño que diga, tu, tu, tu sistema respiratorio se vio dañado porque tenía este factor elevado en sangre y esto es específicamente por la contaminación, no hay un factor como tal que lo sea. Sí, y por ahí hay varios estudios que dicen, la investigación en cuanto a la afectación en contaminación y en ejercicio ha venido en aumento porque principalmente en estudios de Estados Unidos, de China, sale mucho esto porque pues son países que producen mucha contaminación, entonces se han estudiado bastante el tema de contaminación y ejercicio. Ahora, en el tema de la recuperación posterior al ejercicio, que es lo que veníamos hablando, ahora quiero dejarlo bien en claro, no hay estudios como tal
bajo lo que yo busqué por ahí, que midan directamente la recuperación, es decir, el dolor muscular, eh, y ciertos valores de recuperación, pues, más objetivos. No hay estudios como tal, son muy pocos, pero podemos ver que podemos distinguir entre atletas acostumbrados a la contaminación, lamentablemente, ¿verdad? Y no adaptados o no acostumbrados a esta contaminación. Vamos a empezar primero con los atletas acostumbrados, porque no podemos generalizar de decir, pues todos los atletas van a sufrir inflamación, pero no estás tomando en cuenta el contexto, ¿verdad? Si vienen tal vez de una zona rural, urbana, cuánto tiempo han estado en la ciudad, o sea, son muchos factores. En un ensayo con 10 ciclistas recreativos, este reciente del 2002, se vio que atletas acostumbrados a entrenar en aire urbano, comparó un esfuerzo prolongado de 50 kilómetros de ciclismo, respirando aire filtrado y aire contaminado por tráfico, que en inglés es TRAP, sin diferencias entre condiciones en los niveles post-ejercicio, es decir, se midió antes y después de interleucina 6, interleucina 10, ni proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación sistémica. ¿Sale? No hubo diferencias en estos atletas que ya estaban acostumbrados a respirar lamentablemente, a este aire contaminado. Atletas, por ahí lo dicen los autores, adaptados crónicamente a la contaminación pueden atenuar los efectos agudos en inflamación y rendimiento. ¿Sale? Que no hubo ni, bueno, aquí me faltó mencionar que no hubo diferencias en cuestión de la inflamación, como aquí lo pongo, pero tampoco en diferencias en cuanto a rendimiento. Entonces, por ahí los atletas son atletas recreativos, como lo he mencionado. No hay muchos estudios en atletas de alto nivel. ¿Qué pasa con los no adaptados? En los no adaptados hubo otro estudio iraní del 2011 por ahí, un estudio cruzado con 20 jóvenes físicamente activos, no son de alto nivel, desde Cooper de 12 minutos en dos entornos, zona urbana muy contaminada y zona de menor polución o menor contaminación por ahí del aire. Tras correr en un ambiente contaminado, se observó una disminución del VO2 max, VO2 max perdón, estimado con el test de Cooper, por ahí dependiendo los kilómetros, bueno, los metros, kilómetros que tú recorres en 12 minutos, te da una estimación del VO2 max. Obviamente, si tuvieron un VO2 max menor, pues tuvieron un eh, menor distancia recorrida, que ya lo veíamos en los anteriores estudios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un mayor ambiente contaminado, la distancia va a ser menos, la que van a recorrer. Un aumento del lactato sanguíneo, el lactato se vio aumentado tal vez principalmente porque hay un aumento por ahí no hay esa limpieza del dióxido de carbono, vamos a decirlo así. El ambiente está un poquito más ácido en la sangre y eso puede provocar que haya perdón, mayores valores de lactato, ¿sale? Si yo tengo más dióxido de carbono en la sangre, eso puede estar provocando un aumento de lactato y un aumento en el recuento de leucocitos, que pues son estas células inmunitarias que nos dicen que hay cierta inflamación. Los autores igual dicen, la contaminación puede agravar el estrés inflamatorio posterior al entrenamiento, potencialmente dificultando por ahí la recuperación muscular, aunque la magnitud depende de la adaptación del atleta, ¿sale? Y del tipo de concentración del contaminante. También va a ser importante ver qué tanto contaminante hay, qué tipo de contaminante. Ya vimos que algunos van a llegar hasta los alveolos, algunos nada más se van a quedar en la parte de la nariz, de la boca. Aquí hay algo, porque la mayoría de estudios por ahí se centran en atletas de resistencia, casi no hay estudios en cuanto a atletas de fuerza. Los atletas de resistencia, cuando tú empiezas a correr, pues sabes que conforme vaya avanzando la intensidad y el tiempo también, vas a tender a respirar, vas a empezar respirando más por las vías nasales, pero conforme avance el ejercicio, vas a tender a obtener ese aire también por la boca, por la cavidad oral, y pues sabemos que la boca no tiene esos filtros que tiene como tal la cavidad nasal, ¿sale? Y eso puede provocar que aspiremos o que aspiren estos atletas de resistencia más partículas, ¿sale?
Entonces eso es algo bien, bien importante por ahí para diferenciar. Eh, bueno, otro estudio cruzado con 60 adultos jóvenes, varios días realizando actividades al aire libre cerca de una planta de hierro, cerca de una siderúrgica, alta polución por ahí de partículas. Se vio cómo se redujo de forma significativa. Esto se comparó también con un ambiente no contaminado, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad pues nos dice qué tan recuperado está siendo el atleta, ¿verdad? Comparado con un entorno más limpio. Si esta disminución de tiempo entre latidos por ahí disminuye, significa que la recuperación está siendo deficiente. Y por ahí estamos viendo una disminución de la recuperación. Eso lo repito en atletas, pues, por ahí no experimentados. ¿Qué podemos concluir como tal de estos estudios? La evidencia como tal indica que entrenar o recuperarse en ambientes con alta contaminación conlleva riesgos medibles para la recuperación posterior al ejercicio, más inflamación, más fatiga y mayor estrés cardiovascular, que también pues por ahí el ambiente contaminado va a provocar mayores especies reactivas de oxígeno, mayor inflamación. Es decir, si hay mayor inflamación, el paso del aire pues va a ser pues mucho menor, ¿verdad? Vamos a tender a gastar más energía intentando obtener más aire, y pues eso va a provocar que por ahí pues también nuestro sistema, nuestros músculos encargados de la inspiración pues también se fatiguen, ¿sale? Y de la expiración pues también, porque hay cierta inflamación en los bronquios, bronquiolos. Esto puede provocar pues que haya mayor cantidad de fatiga, como ya lo comentaba. Voy a terminar por aquí con unas recomendaciones, en el caso de algunas recomendaciones para este tema de la contaminación. Elegir horarios que también van de acuerdo con la evidencia, con mejor calidad del aire para entrenar, es decir, no sé, ya sea por la mañana, bueno, va a depender, ¿verdad? Pero casi durante las horas de tráfico es donde más mayor contaminación va a haber del aire, entonces hay que tratar de elegir horarios que pues no estén tan contaminados. Aquí también nos dice la evidencia que elegir zonas verdes, probablemente estas zonas verdes actúen como una especie de barrera contra estos contaminantes. Va a ser mejor elegir un área verde que elegir un área que no tenga tantos árboles, que igual eso se ha investigado en zonas de que literal los pusieron a los atletas en una calle más contaminada y en una calle menos contaminada, y se vio que por ahí esas zonas verdes actuaban como un factor protector para este tema de la contaminación. Aumentar el consumo, pues ya sabemos, de antioxidantes. Si hay especies reactivas de oxígeno, pues hay que aumentar por ahí nuestro consumo de vitamina C, polifenoles, aumentar el consumo por ahí de verduras. El consumo de omega 3, pues sabemos que puede actuar como un antiinflamatorio, pudiendo reducir esta inflamación y mejorar esta recuperación posterior al ejercicio en condiciones pues de estrés ambiental. Por ahí también estaba viendo que hay ciertos estudios que hablan acerca de por la cavidad nasal, es decir, por la nariz, por ahí aspirar un poquito de antioxidantes, de ciertas vitaminas para que lleguen específicamente a los pulmones. Habría que comparar, ¿verdad?, la suplementación oral con la nasal para este tema. Entonces, aún no se sabe si es mejor suplementarte con ciertos antioxidantes por la cavidad pues nasal. Una buena higiene del sueño, va a ser bien importante. El tema de cómo puede afectar el tema de la contaminación, el sueño, es que la contaminación puede afectar el sueño, ¿sale? Una, porque en ambientes contaminados puede ser que provoque una mayor apnea del sueño, es decir, que sea menor la captación de oxígeno por ahí mientras estamos dormidos, eso provoca un ambiente hipóxico y probablemente esta calidad del sueño disminuya. El otro mecanismo podría ser que estos contaminantes atraviesan por el nervio olfatorio, pasan al sistema nervioso central
y aumentan los niveles de serotonina, descontrolan estos niveles de serotonina. La serotonina es este neurotransmisor encargado de la vigilia y el sueño, que estemos en homeostasis. Entonces, cuando hay una desregulación, puede ser que nos despertemos a mitad de la noche, tengamos pesadillas. Entonces, sí hay cierto cuidado con el tema del sueño, ¿verdad? Si vamos a dormir, pues tratar o exponernos lo menor posible al tema de contaminantes por ahí cuando vayamos a dormir. Una buena hidratación, ¿por qué? Porque va a permitir que haya una mayor excreción de contaminantes por la orina, ¿sale? Un moco un poquito menos espeso y más eficiente para capturar estas partículas y que no lleguen hasta nuestros alvéolos. Aquí lo importante es evitar que lleguen a nuestros alvéolos porque es ahí donde se da ese intercambio prioritario. Monitoreo de los síntomas respiratorios y recuperación del entrenamiento. Por ahí no sé si a alguien le ha pasado estos días que en Monterrey el aire ha estado más contaminado. Entonces, por ahí pueden empezar a ver que entrenando, pueden ser que sientan esa irritación por ahí en la nariz, que se les acumule un poquito más de que no puedan respirar, que tengan que respirar por la boca. Hay que ir viendo esos síntomas de respiratorios y de recuperación, preguntarle al atleta si de verdad se está recuperando. Por ahí los niños que tienen asma o personas que tienen EPOC, incluso en condiciones de moderada contaminación pueden sufrir síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Eh, los niños también como tal, como presentan un sistema respiratorio menos adaptado, pueden enfrentarse a mayor cantidad de síntomas, entonces hay que evitar por ahí el ejercicio en aire libre cuando haya mucha cantidad de contaminación o peor calidad del aire. Por ahí también aquí en esta parte de elegir horarios, incluso se ha visto que eligiendo horarios, que por ahí la contaminación sea de moderada o aceptable a buena, estaría bien, ¿sale? Pero ya cuando la contaminación del aire empieza a ser mala, pues sí ya vamos a tener por ahí estos riesgos de co de, pues sí, de no adaptación para el tema del ejercicio, porque el cuerpo se va a enfocar en si me tengo que recuperar de esta contaminación o del entrenamiento, entonces divide su trabajo por ahí entre estos dos temas y, pues, le va a afectar por ahí más el tema de recuperarse posterior al ejercicio. Aquí hay algo bien interesante, justo ayer estaba hablando del tema de qué pasaría si yo vengo, no sé, que hay un maratón o medio maratón aquí en Monterrey, digamos, ese día, pues toda la semana estuvo contaminado y va a seguir contaminado el domingo. Es un ejemplo. Y se me ocurrió, ¿no? Que hay personas que vienen de zonas rurales donde no hay tanta contaminación. ¿Qué sería lo mejor? ¿Aclimatarse a la contaminación? ¿Ustedes creen que sería bueno como así hay personas que se aclimatan por ahí a la hipoxia o ambientes elevados o se aclimatan al calor? ¿Creen que sería bueno aclimatarse a la contaminación? Pues, o lo ideal sería llegar un día antes, llegar con tu mascarilla por ahí un día antes o lo menos que se pueda antes para evitarse exponerse a este aire contaminado y competir al día siguiente. Bueno, no hay ningún estudio que nos lo diga que aclimatarse a la contaminación va a ser efectivo, entonces probablemente tengamos que elegir la primera opción, la segunda, perdón, la segunda opción de tratar de llegar, si ibas a llegar tal vez 3 días antes, tratar de llegar un día antes, bien protegido, para que tu sistema respiratorio, pues, por ahí esté limpio, vamos a decirlo así, para cuando te toque competir, eh, pues este sistema respiratorio esté adaptado adecuadamente para esa inflamación que de por sí va a provocar. O sea, después del ejercicio tal vez después de la competencia te sientas menos recuperado, pero es mejor tal vez que llegar días antes y aclimatarte de esta contaminación, ¿verdad? Por ahí no me lo había preguntado, pero es algo pues bien, bien interesante, ¿verdad? De que qué pasa en la competencia. Llego un día antes, o llego días antes, y por ahí esto puede pasar incluso para equipos, ¿no? Equipos de fútbol que viajan.
puede ser de preferencia, pues, llegar un día antes, un día y medio antes, tratar de disminuir las horas que tenías planeado, porque va a haber mucha contaminación. Entonces, llegar con tus pulmones lo más limpio posible, va a ser lo ideal. Por ahí también tenemos otra recomendación, que es los fines de semana. Si tienes la oportunidad de irte a un lugar donde está menos contaminada, que le llaman por ahí baños de naturaleza, estaría perfecto, ¿verdad? Para limpiar también estos residuos que pueden quedar en los pulmones y darle un descanso a nuestro sistema por ahí respiratorio. Bueno, no sé si haya dudas acerca de este tema. Como les decía, en el tema de la fuerza, no hay tantos estudios en el tema de evaluar de la fuerza que no sé, que comparen un gimnasio, los sujetos de un gimnasio eh, versus otro que está en una zona menos contaminada y vean los marcadores de recuperación. Estaría interesante, ¿verdad? No he visto tantos estudios en este tema, pero espero les haya gustado. Por ahí pueden seguirme en mis redes y, pues, si hay preguntas o dudas, estoy para responderlas.